Hola, buenos días, good morning, buongiorno, bienvenidos al podcast El ABC de la Transformación Digital. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña mi amigo Jorge Torres y vamos a estar conversando acerca de un tema que es fundamental para todo el crecimiento organizacional y tiene que ver con la cultura de la empresa y cómo se puede diseñar, cómo se puede implementar. Vamos a estar conversando de ejemplos, cómo lo están haciendo las grandes empresas. Y Jorge, con toda la experiencia que ha ido adquiriendo, nos va a poder explicar esto cómo se logra, el impacto que tiene. Pero vamos a entrar primero en cómo Jorge, siendo ingeniero electricista, ingeniero mecánico, terminas en un tema como este que es tan humano. Bueno, tendría que resumir en más de 30 años de historia en un minuto, pero es, efectivamente, como tú mencionaste, soy ingeniero mecánico electricista. O sea, desde el punto de vista de educación no podía ser más cuadrado. Pero yo creo que la parte cultura la vengo desarrollando en paralelo desde antes de estudiar ingeniería. Yo me acuerdo de un niño cuando escuchaba, mira la cultura de los japoneses, la cultura de los europeos, la cultura de los latinoamericanos, como si la cultura fuera parte de tu ADN, ¿no? de tu DNA, de tu sangre. Pero yo tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de viajar mucho desde niño, porque mi papá era piloto. Él volaba para Aeroméxico, y pues, me tocó la oportunidad de aprender, de observar. Yo me acuerdo ver en la frontera México-americana, en Tijuana, el mexicano o centroamericano comportándose como un patán. Pero esa persona cruzaba la frontera a San Diego y se convertía en el ciudadano perfecto. O el americano, ciudadano perfecto en San Diego, cruzaba Tijuana y se convertía en un desastre. Entonces yo veía cómo eso de la cultura, como si fuera parte de tu ADN, pero la gente se comporta diferente. Pasaron los años estudiando la carrera. Tuve un proyecto en la Nissan, en Aguascalientes. Okay. Y me tocó ver más de 2,000 mexicanos en la planta armando carros, pero comportándose como japoneses. Y para mí fue un shock. Yo de haber tenido unos 20 años. Y yo decía, oye, pero si son mexicanos, ¿por qué se comportan como japoneses? Si los otros 100 millones de mexicanos nos comportáramos como estos 2,000, México sería como Suiza. Sería un país perfecto. ¿Qué es lo que hicieron los japoneses? ¿Qué es lo que hizo la Nissan para hacer que estas personas se comportaran como tal? Entonces, desde ahí yo ya pensé, necesito aprender, necesito saber cómo hacerlo. Me gradué de ingeniero mecánico y mi primer trabajo fue en Canadá, automatizando líneas de producción. Ellos tenían problemas de mano de obra, necesitaban automatizar. Y automatizar es muy sencillo porque es un robot. Es o 1 o 0, es binario, no hay puntos medios. Si pasa esto, haz esto. Si no, haz esto. Entonces, programarlo es muy sencillo. Cuando termino esa asignación y me regresan a México, a administrar 300 obreros sindicalizados, ahí fue donde vino el shock. ¿Cómo es posible que una receta de cocina tan sencilla, 300 personas la hagan de 300 formas diferentes? Y ahí fue donde yo empecé se volvió mi fascinación. Es decir, es que del blanco al negro, en las personas hay todos los tonos grises. Y administrar es un arte de cómo hacer que la gente haga lo que tú quieres que hagan, sin que ellos sepan que tú quieres que lo hagas. Entonces de ahí me vine a Estados Unidos a estudiar mi maestría en administración y me especialicé en comportamiento organizacional, en Organizational Behavior. Okay. Y a partir de ahí empecé a trabajar en mejora de procesos. Okay. Todo lo que es transformación de operaciones, performance improvement, como consultor o como parte de una compañía. Y mucho era, sí, efectivamente hay que mejorar los procesos, ¿no? El famoso reengineering, hay que hacer reengineering. Perfecto, se rediseñan los procesos, pero después, ¿cómo hacer que la gente ejecute esos procesos de una manera consistente? ¿Cómo puede ser que uno se comporte de esa manera? Y bueno, si hago el fast forward hasta llegar a cómo me convertí en un arquitecto cultural, es cuando me di cuenta que cultura no es de recursos humanos.
cultura es consecuencia de. De hecho, cultura, como la palabra cultura, viene del latín colier, que es cultivar. Por eso se llama agricultura, floricultura. ¿Por qué? Porque tú trabajas con el ambiente, que es la tierra, la humedad, los nutrientes de la tierra, la semilla. Una vez que empieza a germinar, que ya es la planta, si tú dejas a la planta que crezca sola, va a crecer sola con una forma random, con una forma aleatoria. Pero si tú a esa planta le pones guías, le pones un alambre, un cable, la planta va a empezar a seguir esa guía. Y es cuando tú puedes diseñar, si esa planta quieres que haga una forma circular o haga cuadrada. Y esa es la analogía que hago de cómo tú puedes diseñar la cultura en la compañía. Que es, efectivamente, si tú defines con anticipación, a propósito, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? Pero sobre todo eso lo traduces a comportamientos específicos, te aseguras que refuerces, y tú refuerzas esos comportamientos, como consecuencia generas esa cultura. Entonces, resumiendo, efectivamente, mi camino, mi vida profesional, me llevó a que todo lo que estaba haciendo de mejora de procesos es a base de la que es mejora del comportamiento de la gente. Mira, súper interesante lo que comentas. Una de las cosas que siempre comparto acá en el podcast es que para los que venimos del mundo de la tecnología, como yo, entendemos que hay un triángulo mágico en donde está gente, procesos y tecnología. Y cada vez que tú quieres introducir una tecnología, vas a impactar la forma en que trabaja la gente va a tener resistencia al cambio, el proceso se va a ver cambiado. Pero cuando ya te vas al tema cultura, ya entras en un tema que es mucho más potente, es mucho más, como diríamos, no es material, no es un proceso que dibujas. Entonces, una empresa cualquiera, para los que nos están escuchando, si yo no diseñé la cultura, tengo una cultura y puedo querer cambiarla para otra. O sea, ¿eso funciona así? Cuéntanos para que... Todas las compañías tienen, o todas las organizaciones tienen una cultura, inclusive en nuestros países. Venezuela tiene una cultura, pero dentro de Venezuela, dependiendo de la región, hay culturas diferentes. En México igual, o en el planeta igual. O te pasa dentro del mismo México, dentro del mismo Estados Unidos, tienes una compañía A con una cultura X, y esa misma compañía en otro estado se siente diferente, una cultura diferente. El problema de cultura es que la gente lo siente como que muy intangible. Uh-huh. Es como que, es que esa cultura, como es algo medio amorfo, cuando en realidad, cuando hablamos de cultura, nos referimos a los síntomas, a lo que podemos percibir de esa cultura, el cómo la gente se comporta, la actitud, las acciones que la gente hace. Si estás en un lugar donde la cultura es que todo esté limpio, oye, wow, ¿cómo le hacen para que esa cultura sea, para que la gente no tire papeles al piso? Y en otro lado, la cultura de que comes el dulce y avientes el papel, porque son comportamientos aceptados. Entonces, yendo al ejemplo de Tijuana, ¿qué pasa? ¿Por qué esa persona en México se comporta de X manera y en el otro lado, en San Diego, no? Porque esa persona, si sigue las leyes o no en Tijuana, nada pasa. Da igual. Pero si cruzo San Diego y hago algo indebido, es muy probable que haya una consecuencia. Entonces, mucho es el consequence management, la administración de las consecuencias, los mecanismos de refuerzo de esos comportamientos, lo que con el tiempo te lleva a esa cultura. El ejemplo que pongo es Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Misma sangre, área, mismo clima, misma cultura, se dividió en dos. ¿Qué pasa cuando quitamos el muro de Berlín, 30 años, lo que haya sido después? Encontramos dos culturas diferentes. O Corea del Norte y Corea del Sur. Uh-huh. Se divide con una barda después de la guerra de Corea, y después de 50, 60, 70 años, en el sur es un país primermundista, una potencia mundial, y en el norte se está muriendo de hambre.
Entonces, las culturas efectivamente se pueden cambiar. Si tú cambias esos comportamientos o esas reglas del juego, con el tiempo generas algo diferente. U otro ejemplo que se lo pongo a mis alumnos es, si vamos ahorita al Hard Rock Stadium a jugar fútbol, a jugar soccer, tenemos nuestros 11 jugadores de cada lado con sus playeras, pero yo soy el árbitro. Y antes de tocar el silbato para empezar el partido les digo, a partir de ahora pueden agarrar la pelota con las manos, pueden pegarle a su contrincante y no hay fouls. Cada gol son 5 puntos. ¿Sería el mismo deporte? Para nada. ¿Pero por qué? Si es la misma cancha, mismos jugadores, mismas playeras, mismo todo. ¿Qué fue lo que cambiamos? Sí, que las reglas. Las reglas del las juego. reglas y cómo van a ser recompensadas. Las reglas del juego es lo que con el tiempo genera una cultura o una consecuencia diferente. Entonces, si tú eres un dueño de un negocio y crees que tu cultura no es tan innovadora o no hay un trabajo en equipo o crees que no es tan eficiente, se puede cambiar. No es de la noche a la mañana. Y como tú cambias eso es enfocándote a cuáles son. A ver, espérame, si no estoy funcionando bien, ¿por qué? ¿Cómo me gustaría? Y es lo que yo hago como arquitecto cultural, me siento con los top managers, digo, ok, defíneme cómo quieres que sea tu cultura, cómo quieres que tus empleados, tus colaboradores se comporten. Por ejemplo, un cliente que es una línea aérea en Colombia de bajo costo, ellos querían ser seguros, eficientes y con buena actitud. Perfecto, eso lo tenían clarísimo. Platícame, ¿qué es ser seguro? Y empezamos a definir. No que crear un clima donde la gente trabaje de una forma segura. No, eso no es un comportamiento observable y tangible y medible. Porque lo que no mides, no traqueas, no controlas y no mejoras. Claro. Entonces tienes que empezar por medir. Entonces, dame comportamientos específicos. Si veo una cosa tirada en el piso, lo recojo. Si hay duda o hay un problema de mantenimiento, prefiero cancelar el vuelo que mandarlo con el problema de mantenimiento. Y así. Y una vez que tú tienes esa lista de comportamientos, entonces viene la otra parte. Porque tú puedes tener en papel todo diseñado de cómo me gustaría que mi compañía se comportara, la cultura de mi compañía, pero de nada pasaría si no tienes mecanismos de refuerzo donde enseñas, entrenas y refuerzas esos comportamientos. Entonces, es ahí donde quizás me di cuenta que cultura no es de recursos humanos, es responsabilidad de operaciones. Okay. El COO es el responsable de la cultura. El CEO define lo que quiere que sea. Recursos humanos ayuda con el perfil de la gente, a quién contratamos, programas motivacionales o de reconocimiento, de compensación. Pero es el Chief Operating Officer, el COO y la gente de operaciones los responsables de asegurar que esos comportamientos se ejecuten en el día a día. Claro. Oye, dijiste algo que me encanta, porque la verdad que como término no lo había realmente manejado, ¿no? En el pasado, el arquitecto de la cultura, me encanta cómo suena. Y cada vez que uno dice voy a hacer un proyecto y voy a construir una casa, por lo general te dan como estilos. Y cada quien sabe cuál es ese estilo. Y tú dices yo quiero una casa moderna, quiero una casa más, no sé, de antigua, española, ¿cómo es que se llamaban? Coloniales. O la quiero estilo ecléptico. Existe un catálogo o inventario de estilos de cultura. O sea, más allá de que yo diga yo quiero una empresa innovadora o quiero una empresa que sea concentrada en el servicio al cliente y que mis clientes estén satisfechos a cualquier costo. Yo creo que existen ejemplos sencillos que la gente puede tener, pero existe un menú que tú podrías compartir con un dueño de empresa y decirle, ¿te quieres ir por acá? O sea, ante la no claridad, ¿cómo se puede llegar a qué estilo quieres? Muy buena tu pregunta, porque efectivamente la analogía es válida. Cuando tú vas a empezar una casa, o déjame, si tú tienes ahorita una casa de un solo piso, y sin planificar le empiezas a agregar cuartos, le empiezas a agregar más pisos, además de que te va a quedar horrible, se te va a caer,
porque no tienes los cimientos, no tienes las columnas lo suficientemente fuerte para soportar ese peso que no planificaste. Entonces dices, ok, tenemos que diseñar. ¿Y cuál es el ejercicio que empieza con un arquitecto? Antes de mandar al ingeniero civil a hacer los cálculos de cables, el arquitecto llega y se sienta con el dueño y empieza a hacer estas preguntas. O sea, quizás el arquitecto ya tenga su especialidad, sea estilo moderno. Pero capaz si no, capaz el arquitecto, que es lo que me pasa a mí, yo no tengo cierto estilo, yo digo, a ver, pregúntame, ¿en dónde va a estar la casa? Ya tienes el terreno, ¿qué tipo de terreno? En un volado. Un volado, ok, perfecto. ¿Para qué es la casa? ¿Es para ti tu señora? ¿O es para ti tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Te gusta tener muchas fiestas o no? Y empiezas a hacer esas preguntas para definir, ok, ahora sí, ya empezamos a aterrizar. Porque en base a eso defines cuántos cuartos, de qué, y ya después te llegas al detalle que es el icing of the cake, ¿no? La decoración de la torta, de qué estilo lo quieres. ¿Te gustan las tejas coloniales o te gusta más bien estilo Key West? Pero tienes que pasar por ese proceso de diseño para decir, cuando quede construido, esto es lo que quiero ver. Ya que tienes eso, se le pasa al contratista y a los ingenieros, que son los que agarran eso y dicen, ok, y empiezan y lo dividen y empiezan a trabajar para llevarlo con el tiempo a donde tú quieres. Entonces, para responder tu pregunta, efectivamente lo que yo hago, me siento con, por ejemplo, mi cliente en Colombia. O ahora uno que es una compañía del mundo de cuidado de salud aquí en Estados Unidos, que empezaron con 2 clínicas y ya en 2 años tienen 50 clínicas y se están multiplicando. ¿Y qué les está pasando? Ese Frankenstein se empieza a caer. Ya no tienen, en las 50 clínicas no tienen procesos consistentes. La experiencia del paciente no es consistente. Entonces, ¿qué es el ejercicio que estoy haciendo? Ok, ¿quién eres? ¿Cuál es el propósito de tu organización? Y una vez que lo entienden, porque muchas veces no lo tienen. Por ejemplo, el propósito de Disney. Tienes una visión que es ser the largest media conglomerate, tener la compañía más grande de medios en el planeta. Esa es su visión. Su misión es proveer contenido, bla, bla, bla. Pero su propósito es create happiness, crear felicidad. Entonces, eso te llega mucho más como empleado, es mucho más inspirador a ser quiero ser la más grande del mundo. O esta línea aérea en Colombia, tenían su visión, su misión, pero no entendían el propósito. Y su propósito es mantener viva la oportunidad de volar. Qué bonito. Y una vez que les ayudo a definir esa frase, o por ejemplo, una tienda en Chile, que acabamos de hacer ese ejercicio, entendieron que su propósito es vestir el sueño de ser tú mismo. Antes era, probemos moda a precios bajos. No, ese no es tu propósito, eso no le llena a la gente. Y una vez que trabajé con ellos y entendieron que no, nosotros vestimos los sueños de ser tú mismo, los empleados lo tomaron como así decir, wow. Pero ese es el paso número 1, que es definir qué tipo de casa quieres. Después es, ahora defíneme cuáles son tus valores, o conductas guía, o servicios, lo que le llaman, por ejemplo, Disney le llama service keys. En el caso de Disney es safety, courtesy, show and efficiency. Seguridad, antes que nada, no importa, te va a gritar, ¡cuidado! Aunque no seas cortés, si te va a atropellar un float durante el desfile. Cortés, la manera como tratas a las personas. Show, es interesante que ellos tienen como un valor el mantener tú eres tienes un rol en una obra de teatro. Es lo que le llaman show. Entonces, si tú tienes, en el momento puede ser, yo soy Jorge Torres y tengo mis problemas y el mortgage que pagar, pero una vez que me pongo mi badge, mi identificación, que muchas veces ni dice Jorge, es Juan, porque Juan es un hombre feliz, casado, con 3 hijos, una vida maravillosa, y venden todo el tema que mi valor es, yo estoy en un show. Una vez que se acaba el show, vuelvo a ser Jorge Torres y me olvido. Y obviamente el cuarto seguridad. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo no tengo un menú. Yo no creo que debería existir un menú de este es el tipo de compañía que tú quieres. No. Para mí es al contrario. Es ayudar al CEO y a sus primeras líneas a entender
¿Qué es lo que quieren ser? Y en base a eso, decir, bueno, ¿qué es lo que le das más peso? ¿Le das más peso a la seguridad o le das más peso, por ejemplo, en esta tienda en Chile? Diversidad era como que su número uno. Bueno, entonces démosle peso a diversidad, y diversidad tiene ciertos comportamientos, que es respetar a la gente independientemente de sus condiciones, A, B, C, etcétera, etcétera. No, es que te escucho y veo la analogía perfecta en nosotros también. En el mundo de la tecnología, tú dices, ¿qué sistema quieres? Bueno, depende de a dónde quieres llegar, depende de qué tipo, en qué te vas a concentrar. Te vas a concentrar en la experiencia del cliente, en excelencia operacional, en productividad, y dependiendo de qué, tienes que ir al final haciendo un plan en donde vas alineando. Entonces, si no tienes claro ni el propósito ni los valores, definitivamente no lo puedes construir. Y me puedo imaginar el proceso de levantar la información, porque estás diseñando, es como la casa. O sea, no llegas con casas prefabricadas, porque no tendría sentido, porque ninguna empresa es igual a otra. ¿Qué tan importante es en varios niveles, que es la dimensión humana, la cabeza de la organización para que permee esa visión? ¿Qué tan importante es el involucramiento de todos los empleados y que lo compren, porque siempre hay resistencia? Y luego, una tercera pregunta. Te voy a dejar 3. Entonces las tengo que apuntar. Vamos con esas 2 y luego te hago la tercera, que es la diferencia implementarlo entre gerentes y empleados administrativos, obreros. Pero bueno, comencemos por el tema de la cabeza. ¿Qué tanto define la cultura? Es interesante lo que estás diciendo, porque en teoría la cabeza, y cuando tú hablas con la mayoría de los CEOs, ellos hablan de que sí, él es el responsable de la cultura, pero en realidad no es él quien la implementa, no es él quien la desarrolla. Él puede ser que facilite, pero no es quien realmente enables it, él no la ejecuta. Quien la ejecuta son los diferentes niveles de la organización. Cuando un CEO define esto es lo que quiero que pase, ¿quién ejecuta? Los niveles jerárquicos más abajo. Pero ese es el problema que tenemos en Corporate America, en el 99% de las compañías, que es un cascadeo top-down. Y ese cascadeo no es efectivo. Lost in translation, ¿no? Esa frase donde se queda todo a medias y lo que le llega a la parte a la línea de frente es muy poco, muy filtrado, o el famoso teléfono descompuesto. Ese juego de niños donde yo digo una cosa, otra cosa, y el mensaje al final es completamente diferente. Eso es lo que pasa en nuestras compañías. Las corporaciones como tal en el mundo, en la historia de la humanidad, son nuevas, tendrán 150 años. Pero cuando se crearon, copiaron la estructura organizacional de los ejércitos, los cuales llevan miles de años. Desde que el hombre existe... Los romanos lo tenían súper claro. Entonces, si te fijas, la mayoría de las estructuras organizacionales, sobre todo las compañías legacy, son una pirámide, donde el general, el CEO, es hasta que el general dice dispara, la gente línea de frente no dispara. Y eso lo hace muy burocrático, y muy rígido. Pero en el ejército, y a pesar de que las corporaciones copiaron la estructura, no hicieron buen trabajo copiando la estructura de lo que es el rol del sargento. Y de hecho, cuando yo hablo de esto y la gente que me duda, le digo, bueno, las palabras como reclutar, ejecutar, target, hay muchas palabras que utilizamos en nuestro léxico de negocio que vienen del ejército. Y la posición más importante, la posición de liderazgo más importante en el ejército es el sargento, porque el sargento es el que está en la línea de frente, de lado a lado con los soldados, ejecutando la estrategia. Entonces la estrategia al general le llega directamente al sargento y el sargento es quien la ejecuta. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo, en las corporaciones? ¿Quiénes son nuestros sargentos? Son esos supervisores de línea de frente que eran muy buenos empleados, eran excelente agente de check-in, que lo entrenamos por meses o años, o una excelente enfermera que la entrenamos por meses o años en ser una excelente enfermera y con una excelente actitud, y de repente, de la noche a la mañana, la llamamos a la oficina, la felicitamos, le aplaudimos, le subimos el sueldo, le subimos el título, felicidades, a partir de ahora es supervisora, y la mandamos al campo de batalla sin entrenamiento de liderazgo. Cero. Entonces convertimos un excelente empleado en un supervisor muy malo o bastante soso. Entonces, ¿qué pasa?
aunque tengas tú este excelente plan y visión y la cabeza sea maravillosa, si tú no tienes buenos sargentos, nada va a pasar. O va a pasar a medias o va a pasar completamente distorsionado. Entonces, yo lo que siempre le digo a mis clientes y a la gente con la que trabajo, tenemos que empezar con la cabeza. De entrada, ellos son los que me pagan el cheque. No, de entrada. Pero tiene que haber un compromiso con la idea. Si no... Tiene que ver con un compromiso. Pero una vez que está ese compromiso, la forma como yo trabajo es bottom-up, lo que le llama de burbujas. Las burbujas solamente suben. Porque si tú empiezas en la línea de frente y le enseñas a los líderes a ser buenos líderes, a comunicar, a reforzar estos comportamientos, la gente de la primera línea ve el cambio y se emociona, te la compra, los líderes, el sargento, el supervisor, te la compra. Y cuando el manager, el siguiente nivel, ve que las cosas están mejorando, se emociona y te la compra. Y cuando el senior manager o el vicepresidente ve, te la compra. Y llega un momento donde toda esta energía, toda esta nueva cultura llega a todos los niveles, pero es no top-down, es bottom-up. Wow, esto sí está bien original del enfoque, porque por lo general se cree lo contrario, porque siempre se habla del role model, de que hay que comprometer a los gerentes, pero hay muchos proyectos que fracasan porque es que no termina, de verdad no permea. No permea. No permea. Sí. A mí me tocó la implementación de SAP en Procter & Gamble hace varias décadas. Y la clave fue que era el sargento con la línea de frente en la implementación. No era de arriba para abajo. Y Jorge, para entrar en materia del tema de tecnología, porque estamos justo en el tema de la era digital, la revolución industrial, pero todo en el marco de la economía digital. Entonces ahora todo es digital. La pregunta en dos sentidos. ¿Qué tan importante es que en el proceso en el que tú trabajas te apoyes en tecnologías? ¿Y qué tan importante puede llegar a ser que con la gente que estás trabajando también alcance ese nivel de alfabetización, digamos, para que sean, para que puedan integrar la tecnología y que no hagan resistencia? Porque parte de lo que entiendo que está ocurriendo en el mundo es que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, pero se van a abrir miles de oportunidades gracias al uso de la tecnología. Entonces, ¿qué tan importante es la tecnología para ti como aliado? ¿Y qué tanto tú crees que los procesos de transformación en los cuales tú estás participando se ayude a todo el equipo a que compren este tema de la tecnología, no para que los reemplacen, sino para que los ayude? Bien. Bueno, empecemos desde la palabra tecnología, ¿no? Logos, logía, estudios de las técnicas. La tecnología existe desde que el humano empezó con la palanca, ¿no? Las herramientas básicas, eso es tecnología. Y porque normalmente cuando uno habla de tecnología la gente piensa en una computadora, en un sistema, en un iPad, un iPhone. Pero en realidad tecnología son técnicas que te ayudan a mejorar la manera como trabajas o te ayuda a facilitar lo que tú haces en el día a día. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vamos y entendemos o queremos transformar una organización, de mejorar su desempeño en eficiencia, en seguridad, y obviamente eso requiere una cultura que te acompañe para lograr esos resultados. Por supuesto que vemos la tecnología como algo básico, pero lo vemos como primero, veamos el proceso, esas recetas de cocina, esas reglas del juego, ponerlo en papel, probarlo quizás, y una vez que sabes esto es lo que quiero, ahora sí vas y lo automatizas. Ahora sí vas y buscas un programa que te haga eso de una manera más eficiente en lugar de hacerlo manual. ¿Cuántas veces yo he escuchado, y quizás parte siempre he estado involucrado en el trabajo en temas tecnológicos, y cualquier cantidad de veces escucho cuando se entrega un proyecto de tecnología, que el usuario final dice, pues sí, me entregaron lo que pedí, pero no lo que quería, o no lo que necesitaba. Porque nunca se hizo esa tarea previa de decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Porque muchas veces yo quiero esto. Bueno, eso es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que realmente necesitas? Que es diferente, o podría ser diferente. Y cuando lo tienes, una vez que lo defines, lo diseñas, lo automatizas, le pones cualquier cantidad de herramientas tecnológicas para hacerlo más eficiente. Pero el proceso en sí
¿Cómo era nuestra vida hace 30 años, que no existían las computadoras? Todo era a base de papel, todo era a base del flujo y las compañías de manufactura trabajaban sin tecnología digital, sí, pero había procesos, esas eran las técnicas. Entonces, la respuesta efectivamente es la tecnología nos tiene que acompañar. Y ahorita te voy a dar un ejemplo sobre los refuerzos de comportamientos en la línea de batalla. Pero la segunda parte que decías, la compra. ¿Cómo hacemos que la gente no te lo rechace? Y es muy sencillo. Si yo te intento vender este micrófono, pues no me lo vas a comprar. Ya tienes uno. ¿De qué te sirve? Pero si yo estoy utilizando este micrófono y te das cuenta que es diferente y cómo me ayuda, pues se te va a antojar. Y me lo vas a terminar comprando. Oye, ¿de dónde lo compraste? Yo lo quiero. Entonces, por eso el proceso de venta no es push. O sea, es, si tú, o veámoslo así, me voy a ver muy nerda, pero sé que te gusta el tema de psicología. Y como ingeniero, una de las cosas que yo aprendí en física son las 3 leyes de Newton, y esas 3 leyes de Newton las he venido aplicando en la organización. Primera ley, la ley de la inercia. Todo cuerpo, o en este caso pues una persona o organización, tiende a permanecer en el mismo estado de reposo en movimiento hasta que una fuerza externa lo cambia. La gente, el burro sigue su vereda, ¿no? La inercia, yo trabajo de esta forma, hasta que venga una fuerza externa es cuando yo voy a empezar a cambiar, a hacer las cosas de otra forma. Pero esa es la segunda ley. Es fuerza igual a masa por aceleración, es decir, la cantidad de fuerza que le tienes que poner a algo, a un cuerpo o a una organización para cambiar, va en razón directamente proporcional a la masa, pues el tamaño. No es lo mismo mover un barquito chiquito a mover un transatlántico. Mientras más grande la masa, más fuerza. Y la segunda es la aceleración, la velocidad del cambio. ¿Qué tan rápido quieres el cambio? Si es una masa grande y quieres el cambio en 2 días, la fuerza tendría que ser infinita. Ahora, hagamos un cambio paulatino. Es una masa enorme, son 50,000 empleados. Bueno, hay que aplicar la fuerza para empezarlo a mover hasta que llegue al punto donde tú quieres que camine, y ahí ya, entonces dejas de aplicar la fuerza. Pero tienes que tener en cuenta que el tamaño de la masa y la velocidad del cambio que quieres para ver qué tanta fuerza vas a tener que aplicar. Pero la tercera ley que aplico mucho es a toda acción corresponde a una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Si yo a esta mesa le aplico una fuerza de 10 kilos, a una fuerza de 10 kilos de regreso, es normal, es natural que haya resistencia. La gente no tiene resistencia porque es negativa o porque no. No, es normal que exista resistencia. Change imposed is a change opposed. Un cambio impuesto o una imposición termina siendo una oposición. Entonces tú no quieres llegar a implementar el cambio y decir ya. Tú tienes que hacer ese proceso en venta interno para decir, mira, así es, esto es como funcionamos. Imagínate qué pasaría si esto no existiera y pudieras hacerlo de esta forma. ¿Qué pasaría si? Y les empiezas a hacer, ¿qué pasaría si? También si los involucras en el proceso de cambio, en el diseño de lo que va a venir, la gente dice, yo lo cambié, yo lo hice. En forma tal que cuando tú sacas algo, ellos ya te lo compraron. Sí, se apropiaron de eso. Se apropiaron de ellos porque ellos te ayudaron a diseñarlo. Tú fuiste ese arquitecto que les ayudó a diseñar a tus obreros en la línea frente lo que van a estar utilizando. Pero si yo los ignorara y llego repentinamente aquí, ahora en lugar de usar esto lo tienes que usar así, me van a mandar muy lejos. Claro, pero o sea, está excelente todo lo que me estás contando porque respondes una parte fundamental y es cómo tú vas a lograrlo, y me encantó la explicación porque yo creo que esto le va a responder muchas preguntas a los que nos están escuchando de en cuánto tiempo lo puedo implementar, y va a depender de qué tan rápido lo quiero, cuánta gente tengo que llegar, cuántas oficinas tengo, cuántos países, y por supuesto vas a ir multiplicando la complejidad. Pero Jorge Torres, con tu empresa DMX, ¿no? CXM. CXM. Para ti, ¿qué tan importante es el mundo digital como aliado para que implementes estos cambios? Claro, que una vez la parte digital te facilita, te ayuda,
le facilita no solamente a tus clientes, sino a tus empleados a desempeñarse, a vivir. Entonces, por ejemplo, viendo el caso, te voy a poner un ejemplo en particular. Hemos hablado del el proceso de reforzamiento de comportamientos en el piso. ¿Cómo asegurar que mis 300 empleados en la línea de producción se comporten A, B, C y D? Y bueno, existen estos procesos de confirmación de procesos o de como auditorías, donde el líder, ese sargento, va a la línea de frente y dice, a ver, déjame, te observo a Wilbert, hizo A, hizo B, le faltó aquí. Oh, muy bien. Y termino y te lo explico. Oye, Wilbert, felicidades, me encantó, lo hiciste A, B, C, muy buen trabajo. ¿Qué crees que te hizo falta? Sí, efectivamente, te hizo falta esto. Recuerda, la próxima vez que lo hagas, no se te olvide hacer A, B y C. Y ese proceso es muy sencillo, muy efectivo, pero ¿cómo lo administras? No solamente cómo administro los resultados de esa confirmación, sino cómo me aseguro que yo pueda confirmar a mis 300 empleados o 3,000 o 30,000 con una frecuencia mensual o semestral o semanal, lo que sea necesario, en 10 diferentes procesos. Ahí es donde requieres una herramienta digital que te permita hacerlo. Entonces, por ejemplo, en lugar de yo tener este proceso de papel, tengo una app donde yo como sargento o el líder del día, la abro, digo, hoy me toca confirmar a Wilbert y me toca confirmar a María. Y voy, Wilbert, saco, y aquí en el iPad o en el iPhone directamente hago esa misma evaluación y te enseño, mira Wilbert, ve qué bien vas mejorando. En los últimos 6 meses estabas aquí. Esa es una herramienta digital que inclusive los mismos líderes cuando la ven, me la compran y dicen, es que yo lo quiero. Claro. Entonces, el término para mí transformación digital es tan amplio o tan específico dependiendo de qué es lo que estamos hablando. En mi caso particular, yo tuve que desarrollar esta herramienta para apoyarme en la efectividad de estas confirmaciones de procesos, que es lo que me permite, cuando yo dejo a mi cliente y me voy, saber que esos resultados van a ser sostenibles, no se van a caer con el tiempo, porque están los mecanismos de refuerzos constantes ahí, sólidos, y que es una manera tan sencilla para los líderes de darle seguimiento, que no se van a caer con el tiempo. No, me parece genial lo que compartes, porque por lo general las empresas trabajan con sistemas transaccionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las empresas tienen el sistema de contabilidad, de compras, de recursos humanos, y dentro de recursos humanos tienen el subsistema de reclutamiento, evaluación, pero lo que tú estás hablando es de una dimensión interesante, porque al final termina siendo una suerte de workforce management, porque es un sistema de gestión de la fuerza de trabajo, pero para poder monitorear, darle seguimiento al tema de cultura, chequeando que me imagino por lo que me estás diciendo que el comportamiento es el que se quiere para alcanzar la cultura que se espera, asociado a un sistema de medición, porque aparte tienes que ir diciendo si nos estamos moviendo, se está alcanzando, en qué porcentaje, qué área sí, qué área no, y luego puedes hacerlo accionable, puedes ver cuál es el plan de acción porque no te estás moviendo. Exactamente. O sea es como si a un piloto de un avión le quitaras todos los instrumentos de la cabina. ¿Cómo puede volar? ¿Cómo podría volar? Tú necesitas tener instrumentos que te indiquen algo, ¿no? Son los KPI, Key Performance Indicators. Esta es la brújula, mi velocidad, mi altura. Y en base a todo eso, con todos esos indicadores, yo quiero llegar de A a B y voy a llegar seguro de A a B. Si no tuviéramos esas mediciones, no llegarías a ningún lado. Entonces, es súper relevante lo que estás diciendo, en este caso. Cuando hablamos de cultura, mucho también tiene que ver con la medición que esa cultura esté de esa forma. ¿Y cómo mides una cultura? Bueno, puede ser las famosas focus groups, que haces encuestas y sacas un clima organizacional. Pero más que esas encuestas, que eso es bueno, y sobre todo si lo haces frecuentemente, y si en lugar que lo haga recursos humanos, lo hace el líder del departamento. Recibir feedback de los empleados siempre es importante. Pero es más bien los planes de acción que se generan con las desviaciones de este era mi objetivo, este es mi resultado, hay un gap. ¿Por qué hay ese gap? ¿Y qué es lo que voy a hacer para mover qué palancas son las que tengo que mover en el piso
para poder llegar a donde yo quiero llegar. Y desafortunadamente la palanca de personas siempre se ha visto netamente transaccional. ¿Necesitas más manos o menos manos? ¿Se están comportando o no? Nunca ha sido como que, ¿cómo la desarrollamos? ¿Cómo la motivamos? Pero realmente, y ahí es donde tengo que decirlo, desafortunadamente la mayor parte de los departamentos de recursos humanos piensan que para motivarlos es el salario y que estén las compensaciones conforme a la industria y las fiestas. Y en realidad no. Hay una gran diferencia entre estar satisfecho y estar motivado. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. American Airlines. Y no sé si alguien que nos está escuchando trabaja o no para American Airlines, pero yo lo digo como viajero frecuente de American Airlines, puedo ver que los empleados están satisfechos porque tienen los mejores salarios de la industria, los mejores aviones, las mejores rutas, pero su motivación es cercana a cero. Pero cuando vuelo por Southwest, que ganan 30-40% menos que la industria, que están insatisfechos, pero tienen un nivel de motivación enorme. Y es un gusto volar con ellos. Entonces, ¿por qué a pesar de estar insatisfechos están tan motivados? O hay, por ejemplo, los de seguridad del aeropuerto no están ni satisfechos ni motivados. O te vas a Chick-fil-A, que la mayoría de las experiencias que he tenido, esos empleados están súper satisfechos y súper motivados. Entonces yo creo que mucho de esta parte de la venta y la tecnología digital también hay que tomar en cuenta que si nos estamos enfocando en satisfactores o en los motivadores. El darles una herramienta, wow, puede ser que los pongas excelente en la parte de satisfacción, que es la parte higiénica, y ahora sí esta herramienta me ayuda. Pero no necesariamente los estás motivando, porque la motivación son 3 elementos. Sentido de pertenencia. Somos un animal social. Por eso Facebook e Instagram fue tan importante, porque la gente finalmente se sintió parte de algo. Hay gente que hasta paga por pertenecer a un club. Número 1, que se sientan parte de algo. Muchas veces dicen, mira, no me pagan tan bien en este hospital, pero esta es mi familia. Y se quedan ahí, porque es más importante la parte de ese sense of belonging, el sentido de pertenencia. El segundo, y súper relevante, sentido de relevancia. ¿Por qué existo? ¿Por qué vengo a trabajar? ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? Por eso la relevancia del propósito. De antes una línea aérea que decía quiero ser la línea aérea de bajo costo más grande de la región, a decir no, nosotros mantenemos viva la oportunidad de volar. Eso el por qué. El por qué, ese propósito, y ahí es donde viene la misión y visión, valores, pero ese propósito es súper relevante. Y el tercero es el sentido de logro. Y es donde logramos los objetivos o felicidades, ahí es donde los sistemas motivacionales son importantes. Pero si tú implementas un sistema, un programa de motivación sin haber abordado el sentido de pertenencia y sentido de relevancia primero, no va a funcionar. Jorge, ya estamos acercándonos al final del programa y te quiero preguntar algo que es de otra dimensión. La dimensión, pasaste muchos años en el mundo corporativo y tienes ya un par de años emprendiendo. No, ya voy 5 años independiente. 5 años como emprendedor. Cuéntanos la experiencia, y para los que son emprendedores, independientemente del sector de industria, más allá de que sean consultores, ¿cómo son los retos? Ese tema de si se puede levantarse todos los días, el tema de diversificar el riesgo, poner foco, seleccionar tu propuesta. ¿Cómo es esa...? ¡Wow! Necesitaríamos otra hora para hablar de eso. Bueno, probablemente te invito en otra oportunidad para que entremos en todos esos detalles, pero me encantaría que un mensaje positivo para los que están emprendiendo y consejos o lecciones aprendidas que has tenido en estos 5 años. A ver, el primero va a ser una lección aprendida, y eso quizás lo aprendí. Como que siempre he querido ser emprendedor, y durante mis casi 30 años de experiencia laboral he tenido mis intentos de hacer algo en paralelo, pero fue hasta hace 5 años que decidí salirme del mundo corporativo, abrir mi negocio, que pude aprender muchas cosas. En el camino
algo que me di cuenta es que es una falacia, es una mentira eso de ser tu propio jefe. Porque en el mundo corporativo puede ser que tengas 1 o 2 jefes. Cuando te independizas, ya no tienes un jefe, tienes 10, 20, 30, 50, 100, dependiendo de la cantidad de clientes que tienes. Si tienes 10 clientes, tienes 10 jefes, o quizás más, porque cada cliente tiene varias personas que te hablan como si fuera tu jefe. Entonces, no existe quiero ser mi propio jefe. No. Al contrario, cuando te independizas, tienes cualquier cantidad de jefes, incluyendo el banco se convierte en tu jefe. Cash flow, el flujo caja, se convierte en tu jefe. Y muchas veces tomas decisiones en base a tu jefe cash flow. Entonces, esa es una falacia y mucha gente me quiero independizar para yo controlar mi tiempo. Y sí puede ser que puedes controlar mejor, seas más flexible. Pero no es así como que, wow, el mundo, una burbuja, color de rosa. No es una panacea, no es una para panacea. nada. No es una panacea. Es un mundo espinado. Es un mundo espinado, es un mundo maravilloso si lo que estás haciendo está alineado con tu propósito. Yo creo que la gente que está independizándose o está arrancando, independientemente de la edad o la etapa en la que estés en tu vida, sí es importante que te tomes un día o una semana y reflexiones, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Cómo me veo yo como persona en 1, 3, 5, 10, 20, 30 años, si Dios lo permite? Y acuérdense que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Cómo me veo en esos 3 carriles en estos próximos años? ¿Cómo veo mi negocio acompañándome en este camino? Siendo un soporte. Y por cierto, porque también a mí lo que me pasó, que algo que me di cuenta es que me encanta ayudar a la gente. Y ayudándola a mejorar en su trabajo, también la ayudo en su energía, en su motivación personal, y cuando va a casa, llega a la casa con una mejor actitud. Entonces la comunicación con sus hijos es más diferente, es mejor a que si llega el papá enojado porque tuvo un día horrible en el trabajo. Y algo que a mí me pasó es para poder decir esto es importante el silencio. Yo antes salía a correr con mis headsets y escuchar música mientras corría. Y alguien me dio el perfecto recomendación, decir, no, sal sin música para que puedas escuchar la voz de tu corazón, para que puedas escuchar esa corazonada que puede venir dependiendo de lo que tú creas o que la gente crea. Pero en mi caso yo siento que Dios me habla, pero no me habla, si me hablara así estaría muerto un ataque cardíaco del susto. Me habla por aquí, pero para escucharlo necesito estar en silencio. Y el mejor momento para mí es cuando estoy haciendo ejercicio. Ya desde hace años no escucho música mientras corro, y es ahí donde pongo mi cabeza en orden. O sea, ayuda físicamente a sacar el estrés, pero es mientras corro en silencio que todas las preguntas que tenía se me ordenan. Esa es la principal como que tip que te daría o a ti o a cualquier otro emprendedor. Date tiempo de ordenar tu cabeza. Y sé que no tenemos tiempo, pero sé que la mayoría de la gente intenta por lo menos media hora hacer ejercicio. Aprovecha esa media hora mientras te estás ayudando tu parte de cuerpo, de body, ayuda a la parte mental y también la espiritual. Una respuesta súper potente y una reflexión como para que todos los que están, y eso aplica además no importa si estás emprendiendo o estás haciendo un trabajo en una empresa, pero bueno, tener esa claridad para saber qué es lo que quieres en la vida, y es donde puedes alinear tu misión de vida con la misión del negocio, porque cualquier empresa tiene una misión y sería importante entenderla, y si tú eres el que estás poniendo tu emprendimiento, poder definirlo con ese propósito, ese por qué y qué estás haciendo, por qué, y si realmente estás vibrando en la misma frecuencia de lo que estás haciendo, porque si no, esa desalineación produce la infelicidad. Correcto. Entonces, y si este momento tú lo defines claramente, va a ser muy fácil. Cuando empieces a agregar gente, que empieces a crecer, ya la gente va a crecer con esa cultura. Si yo llego a un nuevo trabajo, voy a ajustarme. Yo no voy a cuestionar, oye, ¿por qué lo hacen así? Así se hace aquí y aquí lo hago. Es decir, me asimilo a la cultura.
Contrario a lo que hablábamos, y antes lo hacíamos así, ahora sí, es donde viene el proceso de transformación cultural. Pero si tú como emprendedor le inviertes el tiempo suficiente para definir no solamente la parte personal, pero la parte de tu compañía, específicamente, ¿por qué existe mi compañía? ¿Qué le pasaría al planeta? ¿Qué le pasaría a Estados Unidos? ¿Qué le pasaría a Venezuela, a México, a lo que sea, si mi compañía no existiera? ¿Por qué quiero que mi compañía exista? ¿Qué es lo que voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a comportar? Entonces ahí tú estás siendo, ese emprendedor está siendo un arquitecto cultural. Está diseñando cómo quiere que sea la cultura. Y de esa forma, cuando empiezas a crecer, vas a crecer eficientemente, vas a crecer de una manera mucho más rápida que si tuvieras tu casa y la hicieras un Frankenstein, por no haber planificado. Oye Jorge, muchísimas gracias por esta conversación tan rica en conocimiento, porque no es nada más la experiencia de lo vivido, porque sé que estás hablando por todos los cambios en los cuales has estado participando, sino aparte porque esa base teórica que permite que la gente entienda de lo que estamos hablando, y la invitación a todos los que nos están escuchando, siéntense, mediten cómo está actualmente esa cultura de la empresa, qué es lo que realmente están percibiendo sus clientes, cómo la gente está viviendo al día a día, y reflexionen si es la cultura que ustedes soñaron o la que visualizan o a donde quieren llegar para ir introduciendo esos cambios. Por supuesto, amigos como Jorge lo pueden contactar. Jorge, tu email, tu web. Es jtorres@cxmadvisors.com. Okay. jtorres@cxm, que es Customer Experience Management, okay, advisors.com. Perfecto. Entonces, Jorge y otros expertos que están allá afuera son expertos en este tipo de temas, y que sea una cultura por diseño, por definición, que sea lo que quieren y no el accidente que se logró, que se puedan sentar las bases sólidas para que puedan llegar a donde quieren llegar en esa visión del negocio, y que la cultura no se vaya ni desfigurando ni vaya permeando, o sea, no que vaya permeando, no que se vaya diluyendo. Y que al final no llegue a donde quieren llegar. Y bueno, en el ABC de la transformación digital, entender que el aspecto humano es lo más importante. Vamos a seguir, independientemente de la economía digital, lo humano es el centro de todos los negocios, ya sea porque queremos transmitirle una buena experiencia a nuestros clientes o porque queremos que nuestros colaboradores sean felices en el trabajo que están haciendo, para que puedan llevar esa experiencia a nuestros clientes. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge, gracias, un placer. Gracias a todos. Que hayas estado acá. Encantado.